Hoy bienvenidos a otro episodio de Caído de Nuevo Profe. Hola Martín, Hola Walter, hola. ¿estás bien? Me siento muy animado. Qué bueno, ¿estás listo para enfrentar el iceberg? No, parece que el barco ya lo ha penetrado. Ojalá fuera tan profundo, pero parece que podría llegar hasta ahí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la profecía dice que sí. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Empecemos con una oración. Padre Celestial, gracias por reunirnos una vez más. Gracias por la oportunidad de tener estas conversaciones. Y te pedimos que ilumines nuestras mentes y nos ayudes en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, creo que hemos llegado al punto en que las noticias solo están añadiendo detalles a la historia cada día. Ya no se trata de si sucederá, sino de cuándo. Hace mucho tiempo dije que no queríamos ser una agencia de noticias, pero ahora usamos las noticias solo para mostrar cómo están sucediendo las cosas y cómo se están cumpliendo las profecías. Sí, Es realmente, muy interesante. nos precipitamos hacia este iceberg. Sí, bueno, veamos cómo nos mantendremos firmes. Ni siquiera sé si llegaremos a la parte de cómo nos mantendremos firmes con todo lo que está sucediendo, pero echemos un vistazo. ¿Podrán mantenerse firmes? Martín, estábamos hablando de esta nueva situación donde hay iglesias estatales en todo el mundo. Y la última vez hablamos de cómo están comenzando a implementar esto, cómo el acuerdo abrahámico está creando espacio para la coexistencia con el Estado de Israel y con los países islámicos de la región. Están trayendo sus uniones religiosas y políticas y querrán regirse por la ley islámica. Y luego está la situación en Europa y en Estados Unidos, donde, bueno, salió un video muy interesante. No lo vamos a mostrar porque está en alemán. Los musulmanes dicen que van a invadir Alemania y los cristianos dicen de ninguna manera eso no va a suceder. Este es un país cristiano y toda esta actividad para tal vez deportar a la gente, no quiere encajar en el paradigma religioso de la nación en la que vive, ¿cierto? Esto es muy interesante. Quieren deportar a las personas que, digamos, tienen una visión islámica o son muy estrictas al respecto. Si están dispuestos a adaptarse y aceptar la situación tal como es una nación cristiana históricamente. Cultura cristiana. Sí, entonces pueden quedarse. Puede ser ateo, puede ser lo que quieras, siempre y cuando seas cristiano por cultura. Sí, estás aquí para cumplir las leyes del país. Correcto. Y por lo tanto, aquellos que no cumplan tendrán que ser deportados. Y estas voces se hacen cada vez más fuertes. Así que tendremos países musulmanes bajo la ley islámica, naciones judías bajo la ley bíblica, sin Cristo, por supuesto. Y luego estarán las naciones cristianas que se rigen por las leyes papales y aceptan a Cristo. Ninguna lo ha entendido bien. No. Se necesita el paquete completo, ¿cierto? Y es por eso, como dice la Biblia, y vimos la última vez, solo serán un pequeño grupo. Es una espina constante en el costado. Porque quieren la ley bíblica y quieren a Cristo. Porque aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, no los del papado, y tienen el testimonio y la fe de Jesús. Así que se necesita a Cristo más la ley bíblica. Ellos no quieren eso. No es extraño, quieren a Cristo, pero quieren la ley papal. Y no quieren a Cristo y quieren la ley islámica. Y no quieren a Cristo y quieren la ley bíblica. Bueno, esas son las tres opciones que tienes.
Y luego están los que quieren la ley bíblica y a Cristo. Son un problema, sin importar dónde vayas. No es extraño, De hecho, lo es. De hecho, lo es porque define. es porque la profecía predijo que esto iba a ser así, ¿verdad? Que no van a aceptar la ley bíblica. Van a aceptar la marca de la bestia y la autoridad de la bestia, la ley papal. Van a hacer eso. Y los judíos no van a aceptar a Cristo, como dijo aquel hombre, que prefieren ir a Auschwitz. Y los musulmanes tampoco lo van a aceptar. Van a tener la ley islámica. Sí. Ah, interesante. Y también es interesante esto, como dice la Biblia, todos tienen la opción de elegir. No se les obliga. Ellos son los que imponen las normas, pero Dios no impone nada. Correcto. Y vives en un estado ateo, también está bien, porque entonces no tienes ni la ley bíblica ni a Cristo. Así que está bien. Pero si quieres ambas cosas, estás en problemas. Y eso también te dice que cuando estás ocupado y formas parte de la corriente principal, el camino se estrecha. Así que quizás deberías pensarlo 2 veces antes de seguir esa corriente. Ah, por supuesto. Veamos qué sucede en Estados Unidos. Por ejemplo, Chip Roy y otros republicanos impulsan un proyecto de ley para bloquear y deportar a extranjeros que siguen la ley islámica y afirman que representan una amenaza existencial. ¿Para qué? Para la filosofía del Estado cristiano, ¿cierto? Así que Estados Unidos se enfrenta a una amenaza existencial, la expansión de la ley islámica. Ahora, no es solo en Estados Unidos, el mismo clamor se escucha en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, los Países Bajos y Polonia. Y así sucesivamente. Viene de Italia, por mencionar algunos lugares. Obviamente, esa es la tendencia a la que nos encaminemos. Tener estados, iglesias religiosos que se adhieran a la religión predominante en esa región. ¿De acuerdo? Desde Texas hasta todos los estados de la Unión, la adhesión a la ley islámica ha amenazado el estilo de vida estadounidense, buscando reemplazar nuestro sistema legal y nuestra constitución con una ideología incompatible que menoscaba los derechos de las mujeres, los niños y las personas de diferentes religiones. Según el comunicado de prensa, Europa debería servir de advertencia a Estados Unidos, mostrándole las consecuencias de la expansión de la ley islámica y la erosión de Occidente. Cualquier extranjero en Estados Unidos que sea considerado seguidor de la ley islámica por el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional o el fiscal general verá revocados sus beneficios migratorios, sus estatutos migratorios favorables, su visa será considerado inadmisible o deportable y expulsado de Estados Unidos. Así que esto es algo que están impulsando. Sí, O te adaptas a la ideología o estás fuera. No toleraremos dos ideologías opuestas. no, y suena exactamente como lo que dijo Douglas Wilson en un contexto religioso. Sí, pero lo interesante es que lo toleraremos, dice, si es diferente a nivel regional. Pero ninguna región tolerará a quienes guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús. No son aceptables en ninguna parte. Serán una espina en la carne. Israel elogia a Trump como el Ciro el Grande moderno. Y la pregunta es, ¿fue esto profético? Claro, esto implica la creación del Estado judío, Sí, que es un Estado sin Cristo, ¿verdad? Por definición. y todo el mundo evangélico lo anhela, ora por ello y bendice a Israel para que esto suceda. ¿Tiene eso sentido? No, no lo tiene, porque tienen una idea distorsionada de lo que dice la profecía. Piensan que tiene que suceder para que el anticristo pueda ir a sentarse en el templo. De acuerdo, entonces los cristianos creen que el Mesías ya vino. Los judíos creen que su Mesías no ha venido. Definitivamente no va a ser Cristo. ¿Quién va a ser, Martín? Y lo interesante
es que hay quienes creen que es Cristo. Sí, Incluso entre los judíos buscan un libertador nacional. sí, Pero la Biblia dice que será un libertador del pecado y guiará la justicia, ¿cierto? sí, quieren establecer el reino aquí. Todos quieren un reino físico. Sí, antes de que Cristo venga y recree, ¿De acuerdo? porque Él va a recrear y entonces existirá el reino. Así que aquellos que anhelan el reino que Cristo establecerá estarán en juxtaposición con aquellos que quieren establecerlo ahora en su nombre, porque obviamente parece ser incapaz de hacerlo, así que lo haremos por él. Sí, o incluso dicen que lo harán ellos y luego Él podrá venir y reinar. Iba caminando de regreso a mi hotel y me encontré con esto. Wow. Le llaman a Trump Ciro el Grande. Ciro el Grande está vivo. Wow. Qué increíble. Se presenta ante el pueblo de Israel no como un presidente estadounidense más, sino como un gigante de la historia judía. Alguien a quien debemos remontarnos 2 milenios y medio en el tiempo para encontrar un paralelo. Ciro el Grande. Usted, presidente Donald Trump, es un coloso que será consagrado en el panteón de la historia. Dentro de miles de años, señor presidente, el pueblo judío lo recordará. Somos una nación que recuerda. Lejos de ser una lucha local, lo que presenciamos es una lucha global, una batalla mundial entre las fuerzas del extremismo, el radicalismo, el fundamentalismo y las de la libertad, la democracia y la igualdad. Lo que el mundo necesita ahora no son apaciguadores que alimenten el cocodrilo con la esperanza de ser devorados al último, como los que hemos visto recientemente en la Asamblea General de la ONU. Y por cierto, presidente Trump, su equipo ha revisado los teleprompters, funcionan a la perfección. Lo que el mundo necesita ahora son más líderes valientes, resueltos, fuertes y audaces. El mundo necesita más Trumps. El actual Mesías no judío fue elegido para servir al pueblo judío y al Mesías judío. La oreja derecha del presidente Trump fue rozada en un gesto simbólico de Éxodo 21:6, donde la Torá establece que un siervo desea permanecer con su amo debe tener la oreja derecha perforada. Trump fue designado como siervo y ungido de Dios, al igual que Ciro el Grande hace casi 2400 años. Hemos aclarado en varios videos que la fecha límite absoluta para la redención es el final del año 5787, que corresponde al 2 de octubre de 2027. 1167 días a partir de hoy. Y tengo buenas razones para creer que Donald Trump fue elegido para redimir los pecados de Azov, ofreciendo su ayuda en la reconstrucción del templo sagrado en el monte del templo y el establecimiento del reino judío sobre toda la humanidad en Jerusalén. Martín, ese hombre debería estar en problemas por mencionar 2027. Hacia ahí. No lo sé. ¿Qué está haciendo 2027? Esa fecha también es muy interesante porque el calendario judío parece tener unos cientos de años menos, ¿verdad? Que según la cronología bíblica, 2027 debía ser alrededor de 6.000 años. Y les falta un poco. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Explícalo, por favor. Sí, bueno, si estudias la historia, verás que no calculan el periodo medo-persa. Solo consideran el periodo del exilio. Así que les faltan esos periodos que no han incorporado. Si se incorporaran esos datos, la fecha correcta es la que dice la Biblia y no la que dice el calendario judío. Solo para aclarar. Es muy interesante, Martín. Tenemos a Ciro y él se asegurará de que los judíos tengan su estado. Ahora, lo interesante es que Ciro el Grande
Él permitió la reconstrucción del templo y Darío después de él. Después de que el falso Esmerdis, que intentó interferir con el decreto de Ciro para reconstruir el templo, fue invalidado por Darío. Luego Darío les dio un sistema político autosuficiente, ¿verdad? Pero seguían sujetos al gobierno nacional. Así que cuando decretaron que podían autogobernarse de nuevo, seguían haciéndolo bajo la tutela de este poder político mundial. Y así seguirá siendo. Habrá un poder político mundial que tendrá que mantener la paz. Ya sea que lo llamen Naciones Unidas o como quieran, tendrán que mantener la paz. Así que hay un acuerdo, y ese acuerdo es el acuerdo abrámico. Ese acuerdo establece que son libres siempre y cuando se ajusten al Siempre y sistema. cuando se ajusten al sistema. Así que ustedes pueden conservar su religión y su estructura política como deseen, y nosotros conservaremos la nuestra, porque en la antigüedad se creía que las deidades eran regionales, Sí, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces no se destronaba a la deidad, se podía destronar al pueblo, pero tenían demasiado miedo de destronar a la deidad. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a los judíos al exilio, envió gente a Samaria, pero les ordenó que estudiaran las normas de la deidad de la región. Y ahí es donde se desarrollaron religiones sincretistas como la de los samaritanos, que se basaban en Yahvé, pero en realidad están mezclados con el culto de Baal, sincretismo. Así que aquí será igual, la deidad regional será la deidad judía y en las demás regiones la deidad regional será la que sea allí. En este caso de Oriente Medio ahora sería Alá. Sí, así que vive en armonía con su propia deidad. Sí, siempre y cuando no causes problemas. Sí, Y vivas en armonía y paz y hagas lo tuyo y no hagas proselitismo. sí, bueno, eso es muy común hoy en día. O si no hagas eso, no está permitido convertir a nadie porque la deidad de la región se enfadará mucho. Sí, Rusia también tiene esa ley. Rusia la acaba de introducir junto con el papado. Sí, Y el papado es muy estricto al respecto porque el papado es la madre de todas las rameras. sí, por supuesto. Y el Papa Francisco dijo vehementemente no al proselitismo. Y como dijo el caballero, no queremos fundamentalismo. Ahora, es muy extraño. ¿Qué es el judaísmo ortodoxo sino fundamentalismo sin Cristo? ¿Acaso el fundamentalismo no se define como creer exactamente lo que dice y atenerse a ello? Correcto. Ahora dicen que es la Torah, pero en realidad es el Talmud, ¿verdad? Por eso se aferran a eso y no quieren cambiar. Sí, porque yo estaba en Jerusalén y he contado la historia muchas veces de cuando este rabino, que estaba pasando por momentos difíciles, me pidió una pequeña donación y yo lo incomodé diciéndole que le daría una donación si conversaba un rato conmigo, lo cual les resulta muy molesto, pero la necesidad era mayor que la molestia. Así que se sentó conmigo y yo quería hablar sobre Daniel y sobre Isaías capítulo 53 y se puso rojo y quise saber por qué. Y me dijo, porque no tengo derecho a interpretar las escrituras. Solo el rabino tiene derecho a interpretar las escrituras. Y recuerda a ese católico que mostramos la última vez, que dijo, solo la iglesia, el papa, tiene derecho a interpretar las escrituras y tú tienes que callarte. No tienes permitido leer. O sea, tienes la capacidad de leer, pero no tienes permitido usarla. Entonces, ¿qué sentido tiene dar esa Biblia a las personas? Mejor no se la demos. Démosle solo el catecismo. Así ya saben lo que dice el Papa al respecto, que siempre es un montón de tonterías. Pero hay que tener cuidado.
Porque si uno no es teólogo, no entenderá una contradicción directa entre dos Biblias. Eso es un punto muy importante, Martín. Hay que ser teólogo para comprender dos contradicciones y reconciliarlas. Así que esta misma mentalidad está por todas partes. Bien, ahora mientras hablas de esto, déjame hacerte una pregunta. ¿El acuerdo abrámico no es en sí mismo una contradicción? Sin dudas. Porque implica un acuerdo entre quienes aceptan a Cristo y quienes no. Y no dice la Biblia que solo se puede formar parte de Israel espiritual y ser descendiente de Abraham si se acepta a Cristo. Martín, este mundo es demasiado confuso para mí. Así que Martín, según estas fuentes, actualmente tenemos a Ciro el Grande en el mundo, tenemos un gran pacificador en el mundo, y todo eso recuerda a Mateo 24, ¿verdad? Así que tienes todo esto y aún así sigue vigente la dialéctica hegeliana, porque hay que cambiar mentalidades, ¿verdad? Eso requiere una dialéctica hegeliana. Y luego están los que dicen que él debería recibir el premio Nobel de la Paz. Y luego se lo dan a otra persona y ya veremos qué pasa. Es un gran honor estar involucrado con tantos. Así que la persona que recibió el premio Nobel me llamó hoy y me dijo que lo aceptaba en mi honor porque realmente me lo merecía. Fue un gesto muy amable. No le dije que me lo diera a mí porque creo que ella podría haberlo hecho. Fue muy amable y yo la estaba ayudando en todo momento. Necesitan mucha ayuda en Venezuela. De hecho, necesitan ayuda. Y él ha estado ayudando y nos honra que María Corina Machado se una a nosotros, la nueva ganadora del Premio Nobel de la Paz. María, bienvenida, felicidades y cuéntanos a los espectadores por qué decidió dedicar este premio al presidente Donald Trump. Muchas gracias, Rachel, y a todos ustedes por lo que han hecho por Venezuela. Y decidí dedicárselo al presidente Trump porque se lo merece, porque no solo ha participado en la resolución de 8 guerras en tan solo unos meses, sino que sus acciones han sido decisivas para que Venezuela se encuentre ahora a las puertas de la libertad tras 26 años de tiranía. Así que Martín, esta agenda de paz, esta categorización de entidades estatales religiosas, el traslado de personas que no comparten la deidad local de una región, su deportación a una región donde su deidad tiene el control, está ocurriendo. Parece una repetición de lo que sucedió en el antiguo cercano Oriente. Sí, de hecho es una repetición de lo que sucedió en la época de Ciro y todas esas personas. Bien, lo interesante es que mientras Trump se postulaba para presidente, negó formar parte del proyecto 2025. Sí, incluso negó tener conocimiento alguno del mismo. Y luego finalmente implementó prácticamente todos los parámetros, excepto el último, que es la protección de la familia y la introducción del domingo como día de reposo. Y ahora, de repente, ya no lo niega. Así que ya no es necesario negarlo. ¿Es así? Veamos qué dijo la revista Time al respecto. Trump ya no niega su apoyo al proyecto 2025. Vaya cambio de postura, ¿verdad? Sí. El presidente Donald Trump ha cambiado de opinión tras haberse distanciado activamente de la política conservadora y del proyecto 2025 durante meses en su campaña de reelección. El presidente anunció el jueves que se reuniría con Russell Thorpe, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, conocido por su labor en el proyecto 2025, para decidir qué agencias demócratas, la mayoría de las cuales son un fraude político, recomienda recortar y si esos recortes serán temporales o permanentes. Me parece interesante que quiera desmantelar la agenda woke y la agenda de la izquierda y que la izquierda le esté haciendo el juego
a darle la oportunidad con el cierre del gobierno. Sí, sí. Y no cede ni un segundo. Y tienen peticiones ridículas que incluso su propio partido cuestiona. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y Martin, me acuerdo de Quigley. ¿Sabes quién era Quigley? Era profesor de la universidad en Georgetown, un jesuita, claro. Carl Quigley. Sí, y fue mentor de presidentes como Bill Clinton, por ejemplo, y dijo que el mundo está controlado por un pequeño grupo del que él forma parte. Y ya vimos quién es ese pequeño grupo. Claro, es un profesor jesuita, así que obviamente estaba diciendo claramente de primera mano que los jesuitas tienen el control, ¿cierto? Lo interesante es que también dijo que el sistema bipartidista es básicamente una estafa, es una dialéctica hegeliana, y dijo que sirve para deshacerse de los sinvergüenzas y cambiar las políticas, pero que en realidad entre bastidores, cuando se reúnen sus pequeños círculos masónicos y sus retiros en claves jesuitas, se decide la política, ya sea de izquierda o de derecha. Todo esto es una tontería. Eso fue lo que dijo. Bueno, lo exageré un poco, pero dijo que el sistema bipartidista en realidad es cooperativo. Y se puede ver cuando Trump, por ejemplo, introdujo impuestos y cambios en el comercio y las finanzas. La izquierda gritaba como loca. Y cuando Biden asumió el cargo, nunca cambió la política en absoluto, simplemente continuó. Así que obviamente si él gritaba como loco, ¿por qué no lo cambió? No era por el bien común. Así que esto es muy interesante. Están provocando un cierre del gobierno que le da a Donald Trump la oportunidad de deshacerse de todas las agencias que les resultan problemáticas. Sí. ¿Quiénes entonces no recibirán financiación? Todos los que pertenecen a la izquierda, pero es la izquierda la que lo permite. ¿Tiene sentido? No. A menos que sea parte de un plan. Es decir, tienen financiación para el ejército, pero él quiere al ejército. Bien, ahora Martín, si la izquierda está controlada por el pequeño grupo del que formaba parte Quigley, los jesuitas, y la derecha está controlada por el mismo grupo, ¿no es un juego interesante? Sí, por eso siempre decimos, como dice el espíritu de la profecía, que no te dejes atrapar. No te dejes atrapar y ser un observador. Así que a pesar de la insistencia de Trump en que no sabía nada del proyecto 2025, tenía estrechos vínculos con varios de los autores, algunos de los cuales han trabajado en su administración, incluso para puestos importantes, donde la toma de decisiones es fundamental, ¿verdad? Y desde que regresó a la Casa Blanca en enero, su segunda administración ha tomado medidas para implementar varias de las propuestas detalladas en el documento de más de 900 páginas. Ahora, en medio del cierre del gobierno, Trump está avanzando para cumplir con los objetivos del proyecto 2025, reducir la plantilla federal y extender sus poderes ejecutivos. Y parece que apoya abiertamente el plan. Así que la oposición, que en teoría debería impedirle hacer todo esto, le está brindando una magnífica oportunidad. En lugar de eso, de hecho, la aprovecha bajo otro pretexto. Un juego interesante. Sí. Nunca me ha gustado la política, pero ahora es muy interesante ver cómo se relaciona con lo que dice la Biblia. Mencionaste antes que Quigley dijo que el poder lo maneja un pequeño grupo, ambos bandos, pero la Biblia también dice que todos se sientan en la misma mesa. Se sientan en la misma mesa y tienen una conversación maravillosa, el rey del norte y el rey del sur. Y luego, Martín, un poco de historia interesante. La Estatua Confederada fue reinstalada en Washington, D.C. tras la orden ejecutiva de Trump.
Ahora, ¿de qué estatua se trataba? Por supuesto, se trata de una estatua que fue retirada tras las protestas del movimiento Black Lives Matter, porque la persona involucrada, Albert Pike, por supuesto un masón de grado 33 de la derecha escocesa, quien escribió Morales y Dogma, básicamente la Biblia de la masonería, involucrado en la creación del Ku Klux Klan. Así que, obviamente, hay mucha tensión racial en todo esto y quitaron esa estatua. Y es fascinante que Donald Trump ordenara su reinstalación. El Servicio de Parques Nacionales anunció en agosto que reinstalaría la estatua en cumplimiento de 2 órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump. Se realizó un trabajo significativo para restaurarla. El Servicio de Parques dijo que la estatua honra el liderazgo de Pike en la masonería. Interesante. No como general, sino de la masonería. No se mencionó su tiempo en el ejército confederado, ni su labor para impedir que los hombres y mujeres negros obtuvieran el derecho al voto. El propio Pike sirvió deshonrosamente, tomó las armas contra los Estados Unidos, malversó fondos y finalmente fue capturado y encarcelado por sus propias tropas, no sin antes convertirse en el héroe de la masonería. Y cuando estaba en ese templo del grado 33, ese masón me gritó: «Estás pisando tierra sagrada». Y yo le dije: «¿Qué tiene de sagrado? Es la tumba de Pike». ¿Bien? Así que sus huesos eran sagrados. Y no leo eso en ninguna parte de las Escrituras. Por eso no tuve problema en caminar sobre ese terreno sagrado. El sistema también tiene la misma filosofía. Bajas a algunas de esas zonas del Vaticano y allí están las tumbas de Juan Pablo II y tienes que arrodillarte y rezar. Yo también estaba en el Vaticano y había una señora delante de mí y cuando llegó el féretro de Juan Pablo II, se arrodilló y rezó. No sé cuánto tiempo rezó, pero bastante tiempo. Y el guardia suizo estaba detrás de mí y no hizo nada. Lo toleró perfectamente. Pero no me arrodillé porque no creo que sea apropiado arrodillarse ante los huesos del anticristo. Así que seguí de pie y tuve que esperar porque no se podía pasar hasta que la señora se levantó y siguió adelante. Y entonces me detuve para tomar una foto y el guardia suizo me empujó. Tuve que seguir con lo mío, pero a la señora le permitieron rezar, pero yo no iba a rezar, así que era una persona no grata. Obviamente se tiene en alta estima a este individuo en particular. Está impregnado de ello. ¿Y quién está detrás de la masonería? Los jesuitas. ¿Quién está detrás de los Illuminati? Los jesuitas. Adam Weiss, fundador de los Illuminati, jesuita. No existe tal cosa como un ex jesuita. No. Quizás solo sea un encubierto. Sí, a menos que se convierta de verdad, cosa que ha pasado, y entonces corre el riesgo de ser ejecutado. Bueno, como ese sacerdote jesuita que se convirtió, Rivera. Sí, correcto. Y tenía muchas cosas fascinantes que decir. Yo también di una conferencia una vez, creo recordar que fue en Canadá. Pudo haber sido en Estados Unidos, pero creo que fue en Canadá. Después de la conferencia, un hombre se me acercó y me dijo que era jesuita y que yo lo había incomodado. Me pareció extraño porque obviamente estaba allí como observador, pero no era un jesuita iniciado. Era un jesuita joven. Una vez que te inicias y prestas los juramentos, hay distintos niveles de jesuitismo entre los que están bien informados y los que no. Es parecido más. Se basa en el mismo sistema.
Luego dijo que tendría que reconsiderar su postura, así que sin duda se puede llegar a los jesuitas. No sé qué pasó con él después, pero es interesante. Incluso la iglesia adventista en algunos lugares parece estar tomando conciencia de la situación, aunque hasta ahora han estado sumidos en un profundo letargo, con el eco de sus ronquidos resonando por toda la ciudad. Pero algunos parecen estar despertando a la realidad. Y la conferencia de Michigan publicó un documento muy interesante: Descanso, Adoración y Gobierno, una visión del trabajo y el descanso basada en la fe. Esto plantea interrogantes sobre la separación entre la Iglesia y el Estado en el futuro de la política laboral estadounidense. Debe abordarse a través de la propia política laboral, porque los sindicatos tienen que participar, ¿verdad? Jonathan Berry, nominado como asesor jurídico laboral del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, redactó la sección de Derecho Laboral de la Agenda Política del Proyecto 2025. Es fascinante. Es simplemente asombroso. Es como armar un rompecabezas y cuando las piezas empiezan a encajar, te sientes muy satisfecho. Pues esto es igual. Esta pieza encaja a la perfección. Entre varias propuestas, recomienda enmendar la Ley de Normas Justas de Trabajo para exigir el pago de horas extras por el trabajo realizado en el día de reposo, definido como domingo u otro día de observancia religiosa, como una forma de honrar las antiguas tradiciones religiosas y culturales en torno al descanso semanal. De ser confirmado, Berry sería el principal asesor jurídico del Departamento de Trabajo, con autoridad independiente para hacer cumplir más de 180 leyes laborales federales. Así que, Martin, se están colocando en el lugar las personas que seguirán la agenda y son personas del Proyecto 2025. Así que aunque Trump no diga si estoy implementando el proyecto 2025, lo está haciendo con sus acciones. Correcto, y colocando las personas adecuadas para que lo hagan en su nombre. Fascinante. Ahora, ¿recuerdas, Martin, que dijimos cuando este nuevo Papa, León, se convirtió en el Papa estadounidense, que su agenda iba a ser la de Rerum Novarum, que se refiere a la legislación laboral, y su predecesor, quien escribió Rerum Novarum, dijo que el Estado debe hacer cumplir la legislación dominical. Así que escuchemos si algo está sucediendo entre bastidores. Ya tenemos a la persona en el gobierno que se supone que implementará la legislación laboral del 2025. Así que veamos qué más está haciendo. Vaya, hablas de $140,000. Hablas de eso comparado con $37,000. Estoy recordando tu referencia a Rerum Novarum, la dignidad del individuo. Es decir, ¿cómo se supone que uno va a criar una familia con $37,000? La diferencia entre eso y lo que has conseguido en UPS es increíble. Permíteme preguntarte algo. Amazon también es uno de los mayores infractores en cuanto a no negociar con los trabajadores que han decidido sindicalizarse. Mencionaste Staten Island, creo que todavía están esperando una primera decisión. Se contradicen constantemente solo para evitar la sindicalización y creo que hubo un artículo del Instituto de Política Económica que afirmaba categóricamente que Amazon no tiene ninguna intención de entablar una negociación colectiva de buena fe con los representantes de los trabajadores de Staten Island. De hecho, su modelo de negocio, que se basa en una alta rotación de personal y en evadir la responsabilidad por sus empleados, está diseñado para hacer que la organización sindical sea prácticamente imposible. En ese contexto, dinos, ¿por qué la ley de contratos laborales más rápida colocó un límite a estas grandes corporaciones para que no puedan simplemente decir, bueno, ustedes votaron a favor de la sindicalización? Ya saben, bueno, jamás nos sentaremos a hablar contigo. Sí, la ley de contratos laborales más rápida tiene plazos, tiene consecuencias por malas prácticas y creo que es importante que si esta ley se aprueba, empresas como Amazon se vean obligadas a negociar y a aceptar un primer contrato. Bien, Martin usó la palabra obligadas. Es increíble. Ahora, Amazon es una empresa muy grande, ¿verdad? Es una de las más grandes. No sé si la más grande. Bien, ahora, ¿acaso no estaban todos estos visitantes
en el Vaticano cuando firmaron ese acuerdo económico Sí, sí. con todos los oligarcas firmándolo, están de acuerdo con este tipo de cosas. Así que en mi opinión personal, aunque por supuesto podría estar equivocado, es que se trata de otra pequeña dialéctica hegeliana en la que alguien juega sucio para molestar a quienes trabajan en esa situación, de modo que el gran hermano puede intervenir y aclarar las cosas en nombre del pueblo y del bien común, Mediante la legislación. y mediante la legislación para obligar a todos a adaptarse al molde. Y los sindicatos serán uno de los medios para provocar un tiempo de angustia como nunca fue. ¿Esto está sobre la mesa? Definitivamente, con Berry al mando, esta propuesta que quiere convertirse en ley, ya ven, los van a obligar. Él mismo lo dijo. Los van a obligar. Y ahora todo lo que necesitamos es un resurgimiento del aspecto religioso. Y entonces tendremos el paquete completo, ¿verdad? Tenemos las leyes laborales, tenemos al gobierno y tenemos a la iglesia, todos involucrados en este flujo unidireccional. Y nos convertiremos en una nación cristiana en Estados Unidos. Los europeos mirarán hacia allá y dirán, ¿saben qué? Estamos hartos de nuestra situación y queremos seguir el ejemplo. Queremos deshacernos de todo lo que no concuerda con el cristianismo cultural y también nos convertiremos en una nación cristiana. Tendremos nuestras leyes y seremos felices, seamos ateos o no, nos sumaremos. ¿De acuerdo? Entonces hay que lograr que la iglesia se llene de nuevo y no queremos programadores viejos, queremos gente que pueda escalar barricadas. Bueno, los avivamientos y las reformas siempre han sido obra de los jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces el regreso de la generación Z a la iglesia en cantidades sorprendentes refleja un resurgimiento de la fe. En un momento en que Estados Unidos lucha contra la disminución de la asistencia a la iglesia, este sorprendente cambio ha llevado a pastores e investigadores a hablar sobre la posibilidad de un nuevo avivamiento. La generación Z ha sido conocida como la generación menos religiosa. Sin embargo, los números muestran que los jóvenes están rompiendo con la tendencia, están volviendo a la iglesia. La respuesta para la iglesia no es adaptar su mensaje a los tiempos, sino predicar, enseñar y defender la verdad de la Biblia con firmeza y amor. Lo interesante es que no están defendiendo la Biblia, sino la tradición. Sí, desafortunadamente existen voces como esta, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, pero hay que considerar el panorama completo. Hay que considerar el panorama completo. Las ventas de Biblias aumentaron un 22% en 2024 en comparación con un crecimiento de menos del 1% para los libros impresos en general, según el análisis de Circana. Así que están leyendo la Biblia, pero siguen la tradición. Lamentablemente, porque cuando leen la Biblia, no, y yo entiendo, porque yo era así hace unos años, leías la Biblia y te quedabas con una idea un tanto confusa de lo que decía, y luego ibas a escuchar al pastor y él se convertía en la norma en lugar de lo que dice la Biblia. Correcto. Kirk inspira a la generación Z a cambiar las fiestas por la oración, mientras que una fraternidad universitaria provoca un avivamiento de la fe, según dicen los expertos. Hoy leí que Erika Kirk dice tener la sensación de que su esposo está en comunicación y marca la pauta de lo que sucede y planea allá arriba en el cielo. Y eso es fascinante, porque básicamente es espiritualismo. Así es. Y Little Light Studios hizo un video muy interesante sobre no hace mucho, y tal vez la gente podría ir a verlo. Incluso podrías poner el enlace porque están haciendo un gran trabajo. Así que no tenemos que repetir lo que dicen sobre por qué eso es espiritismo. Las fraternidades de todo el país están cambiando las cervezas por Biblias, ya que los estudiantes universitarios se están convirtiendo al cristianismo tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El movimiento
se ha extendido por todo el país y recientemente se ha arraigado en la fraternidad Kappa Sigma, y todas estas son organizaciones secretas, Semilleros. semilleros, sí, donde por supuesto tienen pequeños rituales secretos y saludos secretos. Es básicamente masónico. Sí, es el trampolín. Sí, tienen muchas suborganizaciones que son sus portales de captación, donde los atraen, los colocan en puestos de liderazgo y los envían. Eso está sucediendo en la Universidad de Carolina del Este, en Carolina del Norte. Decenas de estudiantes universitarios se reunieron para una oración vespertina. La llaman una noche de esperanza. Creo que es fácil para los jóvenes pensar que tienen toda la vida por delante, dijo Elk, pero cuando alguien a quien admiran, que no es mucho mayor que ellos, es asesinado en un lugar público, creo que es más fácil para ellos tener más preguntas y tener ganas de involucrarse. ¿Eso es correcto? Bueno, eso mismo dijimos cuando hicimos el primer episodio completo sobre el tema, que el asesinato sería un detonante, un catalizador. Sí. Y ahora esto está sucediendo. Ahora, si consideramos nuestra situación en este país, nuestro gobierno aquí es básicamente una alianza con los sindicatos, Sí, totalmente. una alianza muy oficial. ¿Cuánto tiempo se tarda en organizar barricadas y revoluciones? Un día. Un día, ¿cierto? Una llamada y listo. Así que estas cosas pueden suceder muy rápido, Sí, muy rápido. Y ahora veamos a la izquierda, porque esto siempre es muy interesante. Veamos a la izquierda y bueno, el líder potencial más carismático para la izquierda está claramente en la mira de Newsom, ¿cierto? Ahora él invoca las escrituras para atacar al partido republicano por el cierre del gobierno que afecta la asistencia alimentaria. Lo califica como una política cruel. Así que claro, tenemos a la derecha haciendo lo que está haciendo y luego tenemos a la izquierda protestando a gritos por lo que ellos hacen. Y veamos qué sucede aquí, porque esto me parece muy interesante. Gavin Newsom invocó enseñanzas bíblicas al criticar el liderazgo republicano y la administración Trump por el impacto del cierre del gobierno federal en la asistencia alimentaria. Así que lo relaciona con el nivel de las necesidades diarias. sí, bueno, es el mismo en el que se centra también la Iglesia Católica. Ahora veamos de dónde viene, y esto está en este artículo, y es del 26 de octubre de 2025, así que esto es muy recientemente, ¿verdad? Newsom, criado en la fe católica y graduado de la Universidad de Santa Clara, una institución jesuita, ha citado ocasionalmente su fe y su educación jesuita al hablar de temas sociales. Recuerdo cuando hicimos lo mismo con Anthony Fauci. Sí, Él era igual, se jactaba y hablaba abiertamente de su educación jesuita. bien, Martí. Entonces todas estas personas tienen formación jesuita, sean de izquierda o de derecha. No hay consenso. ¿Acaso no pueden dos personas caminar juntas sin estar de acuerdo? ¿O se trata de una dialéctica hegeliana? Obviamente sí. Si alguien está viendo este episodio por primera vez y no ha visto nada más, le recomendamos que vea el anterior, donde explicamos claramente qué es un jesuita. De acuerdo. Así que en sus declaraciones del martes hizo referencia a una maravillosa universidad jesuita y dijo: las lecciones del Nuevo Testamento enfatizan la importancia de alimentar a los hambrientos y cuidar de los pobres. Suena igual que el Papa ahora. Sí, y una vez más debemos aclarar, no decimos que está mal, pero ese es el enfoque. Eso significa eliminar todo. Concentremos en la comida y en esto, lo cual es correcto, pero eliminar la mediación de Cristo de la ecuación, reemplazar su sacrificio como un trozo de pan, y un intermediario que nunca se ha mencionado en la Biblia, a saber el sistema papal, el Papa y sus sacerdotes y todos sus santos difuntos,
cualquiera que se quiera incluir en esa plétora, ya sea que hayan pasado del protestantismo al catolicismo, no importa, como el cardenal Newman, quien ahora ha sido declarado, por supuesto, por los papas anteriores como un santo. Sí. Así que es un intermediario. Y no será y mostrará algo. ¿Te gustaría rezar ante los huesos de ese espécimen mohoso? No, no quiero acercarme a los huesos en absoluto. No, mantengámonos alejados de esos huesos. Que los hombres de los huesos vayan y lo hagan. Ahora vas, visita la iglesia donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado y resucitó en medio de un alto al fuego entre Israel y Hamas. Esto es, por supuesto, el lugar católico. Si vas a Jerusalén, tienen la iglesia donde supuestamente ocurrió esto, o construida sobre el lugar. Y luego tienen un Gólgota, totalmente diferente fuera de la ciudad, mucho más acorde con la Biblia, que por supuesto está totalmente olvidada. Así que el mundo entero se basa nada más que en mentiras. Sí, es cierto. Cuando estuvimos allí el año pasado con François Dupleix, lo mismo. De hecho, ni siquiera sabíamos que estábamos en esta iglesia porque también fuimos a otros lugares y como dijiste, Es como comparar el día y la noche, ¿verdad? es una pesadilla porque hay tantos lugares diferentes que dicen que es el mismo, que es por la misma razón. Sí, lo interesante es que dicen que fue crucificado fuera de la ciudad, pero este lugar obviamente está dentro de la ciudad. Pero decían que las murallas eran diferentes en aquellos tiempos y luego cuando estuve allí hace unos años, estaban excavando las murallas y estaban exactamente donde debería estar. Así que eso definitivamente estaba dentro de la ciudad. Y de hecho tenían un problema de alcantarillado, así que tuvieron que excavar para solucionar el problema de las aguas residuales y descubrieron la antigua puerta de Damasco. Obviamente la muralla estaba donde estaba y este lugar es falso, un lugar totalmente falso. Pero bueno, hay muchas cosas falsas en el catolicismo. ¿Qué me dices de la Santa Escala, Martín? La escalera que supuestamente era la que llevaba al lugar donde Pilato decía, he aquí el hombre, cojomo. Y entonces un día esta escalera apareció de repente, milagrosamente, en Roma, transportada por los ángeles. Y luego construyeron este edificio, esta iglesia sobre ella, y aún conservaba las manchas de sangre de Jesús en las escaleras. Así que si subes allí, verás unas pequeñas placas de vidrio encima, y la gente se arrastra hasta allí y besa las placas de vidrio, y ahí fue donde comenzó la reforma. Sí, El justo por la fe vivirá. Ahora, ¿cómo alguien en su sano juicio podría creer semejante tontería? lamentablemente así es como te engañan. Pero explícame por qué dices que la reforma empezó allí. Porque Martín Lutero visitó Roma y esperaba algo religioso, pero lo que encontró fue pompa, ceremonia y depravación. Siendo un católico devoto, pero habiendo leído ya la epístola a los romanos, se vio un terrible conflicto, pero cumplió con los rituales y subió de rodillas esas escaleras, por lo que se obtiene una indulgencia. En otras palabras, se obtiene un respiro del pago de los propios pecados, aunque Cristo ya los pagó. Y obviamente pensaba en esto mientras subía, y entonces tuvo una revelación. Los justos no serían recompensados arrastrándose de rodillas y besando escaleras falsas, placas falsas y gotas de sangre falsas que nunca existieron allí, especialmente no después de 2000 años. Y entonces lo comprendió y las palabras resonaron en su mente: el justo vivirá por la fe. ¿Fe en qué? En la obra redentora de Jesucristo. No tengo que castigarme a mí mismo. Él ya fue castigado por mí. Isaías deja absolutamente claro en el capítulo 53 que Él pagó el precio por mí. Por sus llagas soy curado. No tengo que infligirme azotes para hacer esto, para ser perdonado. Y entonces,
Y entonces él se levantó a medias, nunca lo terminó. Martín perdió una indulgencia. ¡Qué pesadilla! Tuvo la vida eterna. Quizás si hubiera estado vivo hoy o si hubiera vivido bajo el pontificado del Papa anterior, podría haber seguido sus tweets y haber obtenido indulgencia sin tener que subir a la Santa Escala. Y ya sabes, ese tipo de tonterías se difunden por todo el mundo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Vance? Dijo, estoy inmensamente agradecido a los sacerdotes griegos, armenios y católicos que cuidan este lugar tan sagrado. Es un lugar falso. Vance escribió esto en X el jueves, compartiendo fotos de su visita a la iglesia. Que el príncipe de la paz tenga misericordia de nosotros y bendiga nuestros esfuerzos por la paz. También agradezco a los monjes franciscanos que celebraron una misa privada para mi familia y muchos de los estadounidenses que trabajan por la paz. Martín, esto es retórica de unión entre iglesia y Estado. Por eso mostramos esto, porque ni siquiera cierra la brecha entre el Estado y la iglesia. Esto la está uniendo aún más. Sí, ¿y qué es? Esto es catolicismo y evangelicalismo. Sí, porque Porque se hacen llamar católicos evangélicos, uniéndose en qué? En tradiciones basadas en falsedades. desafortunadamente, Es obvio que esta división entre catolicismo y protestantismo se ha disuelto, ¿verdad? bueno, en 2014 mostraste toda esa firma de la Carta Ecuménica. Tienes aquí la de los 500 que mostraste donde, y luego está Tony Palmer, quien dijo, Sí, y sabes, Martín, el 31 de octubre es una fecha fascinante, ¿verdad? Porque el 31 de octubre es el día de la Reforma, pero también es Halloween. Así que puedes elegir si quieres que te recuerden tu herencia protestante o si quieres ponerle una barra de chocolate a alguien en la cabeza. Ahora, Donald Trump en Halloween le puso una barra de chocolate en la cabeza de un niño en lugar de meterle en su bolsa. Y se armó un gran revuelo de por qué le puso el chocolate en la cabeza al niño en vez de en la bolsa. Así que parece que la Casa Blanca está muy contenta de celebrar las normas cristianas y tener una nueva oficina para asegurar que el cristianismo sea tratado correctamente y al mismo tiempo mantener Halloween. Y no hay diferencia entre el mundo pagano y el cristiano, ni entre el protestante y el católico. Y por supuesto la Iglesia de Inglaterra, de la que hablamos la última vez, que ahora es tan masónica que ya no es una iglesia, y el rey o la reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y hubo una ruptura cuando se separaron de Roma, que por supuesto se ha resuelto en secreto con las visitas de Ratzinger, etc., donde los arzobispos adoraban juntos en los lugares de la llamada Reforma y honraban a todos los supuestos mártires católicos en este asunto. Así que en realidad estaban demostrando que habían ganado. Y ahora este rey de Inglaterra, Carlos, va y reza públicamente con el Papa, demostrando que la disputa ha desaparecido, ya no existe. Y en una iglesia cercana, esa capilla del Vaticano, donde rezaban juntos, le consiguieron una silla especial, es decir, prácticamente un trono. sí, 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 Lo cual es fascinante porque muestra que el trono de los reyes está nuevamente sujeto a Roma. oh, el simbolismo es asombroso. Es asombroso, son tan descarados estos masones, estos jesuitas y toda esa vil pandilla. Lamentablemente el mundo está tan engañado que todos adoran esto.
Esto es maravilloso. Mire la unidad que tenemos. Unidad en el error. Analicémoslo. Bajo el juicio final de Miguel Ángel, donde el cielo y la tierra parecían encontrarse en pintura y luz, algo extraordinario se desplegó. El rey Carlos III, heredero de siglos de división, se arrodilló en oración junto al Papa León XIV, bajo el mismo techo sagrado que antaño fue testigo de cónclaves papales y la coronación de santos. Por primera vez en 500 años, los líderes espirituales de las tradiciones anglicana y católica oraron juntos en unidad. No se trató simplemente de una visita real, fue un encuentro milagroso de gracia en la historia, un testimonio vivo de que la reconciliación es posible incluso entre instituciones alguna vez desgarradas por el orgullo, el poder y el dolor. La Capilla Sixtina, repleta de coros reales y salmos sagrados, se convirtió en algo más que una obra maestra, se convirtió en un espejo del alma humana. La frescura del juicio y la misericordia contemplaba cómo dos religiones divididas por la doctrina elevaban sus voces en una sola oración. El latín se encontró con el inglés, Roma con Canterbury. Resultaba interesante escuchar lo que decían, donde antes existían desacuerdos doctrinales. Ahora las doctrinas se dejan de lado y se celebra un encuentro ecuménico. ¿No es maravilloso? La doctrina no importa. Así que dejemos de lado a Jesús en aras de nuestros acuerdos masónicos jesuitas. Sí, ¿recuerdas lo que dijo Tony Palmer? Dijo, Dios resolverá todas nuestras doctrinas cuando subamos. Y qué maravilla, ¿sí? ¿Y qué dijo Vatican News al respecto? Pues bien, el rey Carlos asistió a un servicio de oración ecuménica en la Capilla Sixtina. Esta visita marcó un hito histórico en las relaciones anglicano-católicas, algo que no ocurría desde hace 500 años. Dos temas marcaron el viaje: la unidad cristiana y el cuidado del medio ambiente. ¿No es interesante? Ahí tenemos de nuevo los dos temas absurdos: unidad en el error y cuestiones medioambientales basadas en mentiras. Maravilloso. La visita prevista inicialmente para abril se canceló debido a la mala salud del Papa Francisco, pero ahora, por supuesto, se ha llevado a cabo. Y no debemos olvidar a Laudato Si. No olviden eso, Martín, porque los papas son infalibles. Sí, por eso tuvieron que reprender a Donald Trump con un bloque de hielo. Desde el himno inicial del servicio de oración, el tema de la unidad cristiana y el ecumenismo fue evidente. El texto original fue escrito por San Ambrosio de Milán, doctor de la Iglesia. Fue traducido por San Juan Enrique Newman, la criatura más vil y apóstata que ha producido el protestantismo. El que introdujo el movimiento de Oxford cambió el enfoque protestante y la aceptación de Cristo como el sacrificio supremo, trayendo de nuevo el altar, sustituyendo a Jesús por un trozo de pan y la transustanciación, anulando la afirmación de que con un solo sacrificio lo había perfeccionado para siempre. Y este individuo fue recompensado con el nombramiento de cardenal dentro de la Iglesia Católica. Y era tan progre que se habría integrado a la perfección en algunas sociedades actuales. Sí. Ese fue el verdadero comienzo del declive del protestantismo, del movimiento de Oxford. Así que este Newman fue anglicano durante la mitad de su vida antes de convertirse al catolicismo, algo que no creo ni por un momento. Era un infiltrado jesuita. Al menos que yo sepa, desempeñó un papel a la perfección y fue recompensado. El rey Carlos asistió a la ceremonia de canonización del teólogo inglés en 2019. A eso me refería antes, cuando se dice que San Juan Enrique Newman será declarado doctor de la Iglesia el 1 de noviembre por el Papa León. Así que ahora será doctor en la Iglesia, Martín. ¿Pueden ver? ¿Acaso hizo algo bueno por el papado? Oh, sí, fue un defensor de la Iglesia Católica. Y está siendo recompensado por ello. Está siendo recompensado, pero sus huesos están mohosos y los muertos no saben nada. Desde luego, no intercede como santo por nadie. Así que, Martín,
será recompensado por su apostasía o dormirá 1000 años y recibirá la condena a la segunda muerte. Afortunadamente, eso lo dejamos en manos de un juez superior. Entonces, ¿qué más informó Sky News sobre el tema? El Papa le regala a Carlos una silla especialmente diseñada al rezar juntos por primera vez en 500 años. Eso es lo que dije, Martín. Es un pequeño trono en el que se sienta en Roma. Definitivamente. ¿Acaso no tienen la corona arrendada al Papa? Claro que está arrendada. Es parte de la Carta Magna. Así que ahora le dan un pequeño trono para que pueda sentarse junto al trono principal. Sí, para que pueda tener un lugar cómodo para su trasero. Pero debe estar junto al trono principal. Sí, él no está en el trono principal. El Papa está en el trono principal. Así que hoy se marcó la primera vez en 500 años que un monarca británico rezó públicamente con el Papa. El rey y la reina se unieron al Papa León XIV para un servicio ecuménico en la Capilla Sixtina. La visita de 2 días a la Santa Sede se consideró de gran importancia para el rey, quien le esperaba con mucha ilusión, dado su interés desde hace tiempo en el diálogo interreligioso. También representó una grata distracción de la reciente atención negativa en torno al hermano del rey, el príncipe Andrés. Y lo curioso es que cuando le conviene, se viste como un imán y reza con igual gusto a Alá, quien no tiene hijo alguno, ni redención. Y lo hace también porque viste como un monje. Recordemos que cambió su postura, afirmando que ahora no es el protector de la fe, sino el protector de fe. De fe, sí, pero obviamente sujeto a Roma. Ahora, ya sabes, ese tema del cambio climático tiene que estar ahí por el bien del mundo secular, que tiene que aceptar el domingo, ¿cierto? Y tuviste este caso interesante con Greta, que parece estar subida al carro del cambio climático, luego al carro palestino, luego al carro del cambio climático y a cualquier carro que se te ocurra. Y luego tienes sus activistas anti-Greta que intentan alzar la voz, reconocen que están diciendo muchas tonterías. Y tenemos a esta joven en Alemania que teme por su vida porque se opone a esta agenda absurda. Y resulta interesante que Elon Musk la apoye en su solicitud de asilo. ¿No es una dialéctica interesante? Sí, claro, pero esto demuestra que el clima, que cualquiera que se pronuncie en contra de la narrativa, ya sea conservadora o liberal, como ya les hemos mostrado, tendrán problemas. Y ahora cuando hablan de este nuevo huracán que ha tocado tierra y ha sido tan destructivo en Jamaica y otras zonas, entonces claro que es el cambio climático, así que hay que seguir adelante. Y Donald Trump dice que es una tontería y el Papa bendice bloques de hielo, es una historia ridícula. Así que leamos lo que dice aquí. Dice que es ilegal dañar la reputación de un político en Alemania. Interesante, ¿verdad? Sí, no hay libertad de expresión cuando se trata de políticos. Bien, esta ley se amplió con el artículo 188 de Angela Merkel y ahora arrestan a personas y allanan sus casas solo por publicaciones en redes sociales. En cuanto regrese a Alemania, siento que intentarán arrestarme, explicó. Su activismo llamó la atención cuando cuestionó la ortodoxia del cambio climático y las políticas de migración masiva y la tildaron de anti-Greta como contraparte de Greta Thunberg. Así que en realidad quiere apoyar a la AfD, que es el partido de derecha que quiere deportar gente, al igual que otros países que también quieren hacer. Empecé a ser conocida y reconocida internacionalmente como la anti-Greta Thunberg en 2020, añadió Saved. Elon tiene pánico de ir a Europa
y sabe que existe una amenaza extremadamente alta, me lo confirmó personalmente. Fue entonces cuando decidí solicitar asilo. Él me dio su aprobación. Así que, Martín, Elon Musk está en sintonía con Donald Trump. Luego está peleando con Donald Trump, luego está de nuevo en sintonía con Donald Trump. No es un juego, no es un juego interesante. Está demostrando lo fácil que es cambiar de opinión constantemente, pero en realidad está retratando muy bien cuáles son las dos posturas. Una postura de la dialéctica hegeliana. Pongamos a solos en la otra postura de la dialéctica hegeliana. Es como la magia blanca y la magia negra. Y Martin, con sus constantes cambios de bando, es muy interesante, sobre todo con gente como Gates, por ejemplo. Sí, acabas de decir que Musk estaba de un lado, luego de otro, pero ahora parece que Gates está haciendo lo mismo. Sí, ya sabes, estos son todos los expertos a los que tuvimos que escuchar solo porque tienen dinero en el bolsillo. Nos divertimos un poco con él durante la pandemia, digámoslo así. Veamos qué tiene que decir ahora. Donald Trump no tardó en burlarse de Bill Gates después de que el multimillonario admitiera que el cambio climático no provocará la desaparición de la humanidad. En un memorándum publicado ayer, escribió: si bien el cambio climático tendrá graves consecuencias, sobre todo para las personas de los países más pobres, no provocará la desaparición de la humanidad. La gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares del planeta en un futuro previsible. A continuación, destacó el mayor problema para la humanidad diciendo: aunque el cambio climático perjudicará más a las personas pobres que a nadie, para la gran mayoría de ellas no será su única ni la mayor amenaza para su vida y bienestar. Los mayores problemas son la pobreza y las enfermedades, como siempre lo han sido. Gates explicó su postura en CNBC. El clima es un problema importantísimo. Hay suficiente innovación para evitar consecuencias nefastas. No lograremos nuestro mejor objetivo, el de 1.5 grados, ni siquiera el de 2. Y al intentar minimizarlo, debemos considerarlo en términos del bienestar humano general. Pero Donald Trump no lo aceptó. El presidente de Estados Unidos arremetió contra el multimillonario por su cambio de postura sobre el cambio climático. Publicó en redes sociales: acabamos de ganar la batalla contra el engaño del cambio climático. Bill Gates finalmente admitió que estaba completamente equivocado. Se necesitó valentía para hacerlo y por eso les estamos agradecidos. MAGA, un grupo que no estará contento con esta noticia son los activistas climáticos, personas como Greta Thunberg y sus amigos, quienes han dedicado su vida a la concientización sobre el cambio climático impulsado por el alarmismo de Bill Gates. Gates se sintió incómodo al ser cuestionado sobre la posible reacción de los activistas. Cuando los activistas climáticos, quienes han apoyado mucho lo que usted ha hecho y usted ha apoyado mucho lo que ellos han hecho, lean esto, y si Greta Thunberg lo lee y piensa: Dios mío, parece que se está retractando, ¿qué le dirías? Yo diría: ¿acaso el objetivo no era mejorar la vida de las personas? Martín, me fascina lo selectivo que es el cambio climático. Solo afecta a los pobres. Los ricos no se ven afectados. Ya sabes, ellos no pasan calor cuando hace más calor. Solo los pobres pasan calor cuando hace más calor. Y Greta Thunberg, con un pequeño girasol en la mano, o una margarita, o lo que sea, símbolo del sol y del culto al sol. Y es asombroso en lo experta que se ha convertido. ¿Cuántos títulos tiene en cambio climático, Martín? Ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. Excepto que cuenta con los medios proporcionados por otras sociedades secretas para difundir su agenda. Así que no queremos deshacernos de ella porque ahora tenemos una agenda diferente, pero queremos mantenerla en el gabinete para poder usarla cuando la necesitemos. Sí, bueno, esto es solo para demostrar que incluso si Bill Gates decide dar un giro de 180 grados, el príncipe Carlos y el Papa no lo hicieron, se reunieron y hablaron del tema debido a Laudato Si, así que sigue ahí, no crean que ha desaparecido. De acuerdo, resumamos esto y luego analizaremos otros aspectos. Primero estamos teniendo esta división de la humanidad
en bloques religiosos, políticos, donde las deidades serán veneradas en armonía con la tradición. Tenemos un pequeño grupo que quiere mantener la armonía entre Cristo y las Escrituras. No serán bienvenidos en ningún sitio. Eso es lo primero. Tenemos que eliminar la división entre los grupos cristianos, porque las naciones cristianas se basan en principios tradicionales dictados por Roma en la Edad Media y queremos recuperarlos. Básicamente, esa es nuestra situación. Dejaremos el cambio climático para cuando lo necesitemos y haremos esto y aquello cuando sea necesario. Y utilizaremos la dialéctica hegeliana para que la gente se dirija hacia una dirección concreta. Pero necesitamos que algún poder sobrenatural intervenga y nos ayude en esta situación caótica. Así que analicemos esta externalización de la jerarquía escrita por Alice A. Bailey, quien fue sucesora de Blavatsky, ¿verdad? Originalmente la publicó Lucius Trust, que en realidad era un nombre inferior al anterior, que era Lucifer Publishing House, pero era demasiado obvio, así que lo cambiaron a Lucius Trust, que básicamente significa lo mismo. Ahora, solo para recordar lo que dijo, y esto fue justo después del siglo XIX, así pues un gran y nuevo movimiento está en marcha y se está produciendo una interacción y un intercambio de poder tremendamente intensos. Esto continuará hasta el año 2025 después de Cristo. Recuerden que esta mujer es un canal para Lucifer, el diablo. Durante los años que transcurran, hasta entonces se observarán grandes cambios, incluso en la Gran Asamblea General de la Jerarquía. Estas son fuerzas demoníacas. Se celebrará como cada siglo en 2025. Probablemente se fijará la fecha para la primera etapa de la externalización de la jerarquía. Ahora, esto podría significar muchas cosas, Y es interesante, es la primera etapa, así que aún no está completa. Sí, básicamente la primera etapa. Ahora, ¿qué es la externalización de la jerarquía? Significa que algo no era externo, se está volviendo externo. Por lo tanto, podría significar que las fuerzas demoníacas se manifestarán físicamente. Ese es un aspecto. O puede significar que su actividad entre bastidores se hará evidente. Sí, sus planes. Sus planes se manifestarán. Así que el ciclo actual, desde ahora hasta esa fecha, se denomina técnicamente la etapa precursora. Entonces, podemos asumir que si la agenda oculta se desarrolla según lo previsto, ya no estamos en etapa precursora, sino en la implementación. Sí, definitivamente estamos en el año en que esto está programado para ocurrir, y esta es la primera etapa, así que obviamente debemos ver algunos avances. Correcto. Ahora, estamos trabajando según el calendario gregoriano y el sistema horario papal, o según el bíblico, porque es interesante que el libro de Albert Pike esté fechado según la cronología masónica y también según el sistema de datación convencional. Obviamente utilizan ambos. Y es fascinante que los masones usen el mismo calendario que aparece en la Biblia King James. Y los teólogos ni siquiera usan esa. Prefieren las tonterías que salen en la LXX. Sí. Así que esta etapa precursora moderna es de naturaleza preparatoria, experimental en sus métodos y se extiende para ser reveladora en sus técnicas y resultados. Por lo tanto, se puede ver que los maestros iniciados, discípulos mundiales, discípulos y aspirantes afiliados a la jerarquía están atravesando en este momento un ciclo de gran actividad. ¿Quiénes son estos maestros? ¿Serán los maestros ascendidos? ¿Serán guías demoníacos? Luego están los iniciados,
Esos son los altos masones y jesuitas que tienen contacto directo en sus ejercicios espirituales con fuerzas demoníacas. Y estarán los discípulos mundiales y discípulos y aspirantes afiliados a la jerarquía. En otras palabras, aquellos que trabajan en armonía con los individuos demoníacos. Hoy en día, los seres humanos en su conjunto son tan elocuentes que toda la trayectoria de la jerarquía y sus planes hasta la fecha se han visto afectados, posponiéndose en lo que respecta a ciertas determinaciones internas y puramente jerárquicas, y acelerándose ciertos planes que estaban previstos. Si se me permite usar esa palabra, para varios siglos después, pero que gracias a la inesperada preparación de la humanidad, ¿no es eso maravilloso? Sí, así que de hecho podría adelantarse debido a la aceptación de la humanidad. Debido a lo bien que les han lavado el cerebro, sí. Puede tener lugar, no prematuramente en realidad, sino de forma segura y en el momento oportuno. Este plazo, en lo que respecta a la planificación específica con la que estamos tratando, abarca desde ahora hasta 2025. Ella tiene toda la razón, ¿verdad? El documento 2025 es una externalización de la jerarquía. Les están mostrando el plan. Por eso creo que a medida que pase el tiempo, se aclarará más de qué se trata exactamente. Pero estoy seguro de que, por lo que acabas de decir, el proyecto 2025, estos planes que antes se mantenían en secreto, ahora se hacen públicos. He hecho esta aplicación práctica y esta ilustración inmediata de la enseñanza sobre el amor, ilusión y maya, porque el problema mundial ha llegado a una crisis hoy en día y porque su esclarecimiento será el tema central de todo progreso educativo, religioso y económico. ¿Acaso no los tenemos todos ahora juntos? Sí, lo vemos y hemos hablado de todo esto. Suena como Apocalipsis capítulo 18, hasta 2025. Así que Martín han estado trabajando muy duro en el movimiento ecuménico para lograr esta unidad religiosa. Los jesuitas en su universidad han estado impartiendo una educación bastante absurda y la economía lo apoya. Sí, Así que ahí lo tienen. Todo está en su lugar. Entonces, Martín, ¿qué dice el espíritu de la profecía sobre esto? para que podamos entender lo que está sucediendo. Bien, leémoslo. A medida que nos acerquemos al fin de los tiempos, habrá un desfile externo cada vez mayor de poderes paganos. ¿No es eso una externalización de la jerarquía? Definitivamente. Y este es otro individuo profético que escribe en cartas y manuscritos, volumen 18, sobre los eventos de los que un ocultista nos acaba de informar. Deidades paganas, esos son demonios, porque no hay deidades, manifestarán su poder característico y se exhibirán ante las ciudades del mundo, y esta delimitación ya ha comenzado a cumplirse. Así que se manifestarán. Y puede eso también ser a través de la influencia sobre las personas en el poder para implementar lo que desean. Correcto. Y cuando la gente cree que está en contacto con los muertos, y los muertos, según las escrituras, no saben nada, y no tendrán parte de nada de lo que sucede aquí en la tierra porque están durmiendo, esperando la resurrección. Entonces, ¿quién se hace pasar por este individuo? Debe ser un demonio. Así que se trata de una externalización del demonio que se comunica directamente con la humanidad. Y por eso, como ella dice, esto ya ha comenzado con las hermanas Fox. Era muy común en su época. Correcto. Entonces la pregunta es, ¿dónde manifiestan los demonios su actividad? ¿De acuerdo? Leámoslo. La presentación de Dios de las obras detestables de los habitantes, de los poderes gobernantes
del mundo. Ese es el sistema político. Ese es el poder gobernante. Esos son los reyes y las reinas. ¿Acaso no fueron simplemente a sentarse en una sillita especial construida para ellos en el Vaticano? ¿Es eso consecuencia de la influencia de la jerarquía en la mentalidad de los hombres? Sin duda. En otras palabras, ¿no es eso una traición directa a Jesucristo? Sí. Es una forma de externalizar la jerarquía. Muy bien. Entonces, los habitantes de las potencias mundiales, ¿qué hacen qué, Martín? Que se unen en sociedades secretas y confederaciones. ¿Acaso el presidente de los Estados Unidos no acaba de dar instrucciones para que el general confederado y básicamente el autor bíblico de la masonería le sea devuelto a su lugar de honor? Sí, Aberpay volvió a ser ensalzado. ¿Y qué hacen? No honran la ley de Dios. ¿La ley de quién honran? La del papado. La ley papal. ¿Debería permitirse que quienes poseen la luz de la verdad se mantengan alejados de estos males? ¿Puedo formar parte de un sistema político que se ocupe de esto? No, ¿Puedo formar parte de un sistema religioso que se ocupe de eso? no. Si el sistema religioso se clasifica como confusión babilónica, ¿acaso no debo salir de ella? Sí, por supuesto. ¿De acuerdo? Cada vez más. Al ver al papado y los protestantes anglicanismo uniéndose, esa sopa ecuménica avanza. Pero no es nada. No hay ni un gemido de cualquier otro grupo. ¿Por qué los metodistas no protestan? ¿Por qué los luteranos no protestan? Porque firmaron. Todos firmaron. Bien. Entonces el pueblo de Dios debería ser capaz de distinguir estas cosas y mantenerse alejado de todos estos males, salir de ellos para no ser parte de sus plagas. Cada vez más, todos los falsos religiosos del mundo manifestarán sus malas acciones porque solo hay dos bandos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que luchan contra la santa ley de Dios. Martín dice falsos religiosos, ¿verdad? Falsos religiosos. ¿Eso incluiría también a otras religiones? Sí, porque todo es falso. No se ajusta a lo que exige la Biblia. Ya que va en contra de la ley de Dios. Y se está manifestando. Así que una de las características distintivas de estos falsos poderes religiosos es que si bien profesan tener el carácter y las características de un cordero, ahora hablamos básicamente de la segunda bestia del Apocalipsis, aunque profesan estar aliados con el cielo, sus acciones revelan que tienen corazón de dragón. Seguro. Entonces es cuando vemos a esta iglesia y Estado que hemos mostrado tantas veces unirse. El dragón y sus fuerzas demoníacas, ¿verdad? Que son instigadas y unidas por poderes satánicos. El mismo poder que creó la guerra en el cielo cuando Satanás buscó la supremacía y fue expulsado del cielo. Ahora, en estos últimos días de la historia de la tierra, el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, al cumplir su ley, debe esforzarse sinceramente por exaltar al Señor Dios del cielo. No se puede cumplir la ley sin honrar al legislador. ¿Cierto? ¿Acaso no somos unidad? La palabra de Dios es específica, señalando con certeza la influencia opositora contra el séptimo día sábado, que es la señal de Dios y por la cual se prueba la fidelidad del pueblo. ¿Es Jesús Dios? Sí, ¿Estás seguro? definitivamente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por medio de él fueron creadas todas las cosas y sin él no fue creado nada, ¿verdad? Él es el Dios creador y estableció un memorial en el Edén llamado el sábado y afirmó ser Señor del sábado. Entonces, ¿va a abolir el sábado? No, no lo eliminará. ¿Por qué? Porque yo el Señor no cambio. ¿Bien? Entonces, Martín, cualquier otra cosa es pura apostasía. Apostasía. Martín, cuando la gente pronuncia discursos fervorosos en nombre de poderes políticos y religiosos, actúan bajo los principios del cielo
o bajo los principios del dragón. Verás, por eso mostramos este video hace un tiempo, pero creo que si consideramos en contexto lo que acabamos de leer sobre la externalización de la jerarquía y el espíritu de la profecía, y lo analizamos de nuevo, veamos si puedes contextualizarlo. En sus últimos días, Charlie Kirk estaba en la cima de una montaña y Charlie Kirk nos guió hasta allí y nos trajo a la tierra prometida. La muerte de Charlie no fue solo un asesinato. La palabra que mejor describe lo que hizo Charlie es sacrificio. Verán, la diferencia entre asesinato y sacrificio radica en que el sacrificio es un regalo. Nuestra civilización perdurará. Los Estados Unidos de América perdurarán. Por Charlie continuaremos la misión. Por Charlie acabaremos con la enfermedad maligna que nos dividió y nos quitó a Charlie. Y para Charlie, Turning Point USA perdurará para siempre. Este es el lugar. Este es el punto de inflexión para Charlie. Cuando veo a Erika, su fuerza y su valentía, recuerdo una famosa expresión. La tormenta le susurra al guerrero, no puedes resistir mi fuerza. Y el guerrero responde, yo soy la tormenta. Erika es la tormenta. Nuestro linaje y nuestro legado se remonta a Atenas, a Roma, a Filadelfia, a Monticello. Nuestros ancestros construyeron las ciudades, crearon el arte y la arquitectura, construyeron la industria. Erika se alza sobre los hombres de miles de años de mujeres guerreras que levantaron familias, levantaron ciudades, levantaron industrias, levantaron civilización. Quien nos sacó de las cavernas y la oscuridad hacia la luz. La luz vencerá a la oscuridad. Nosotros somos quienes construimos, nosotros somos quienes creamos, nosotros somos quienes elevamos a la humanidad. Creíste que podías matar a Charlie Kirk. Lo has hecho inmortal. Has inmortalizado a Charlie Kirk. No tienes idea del dragón que has despertado. ¿Sabes? Marco mencionó este estadio y los millones de espectadores. Hace un par de días supe que Kirk en alemán significa iglesia. Así que en esta mañana de domingo me gusta pensar que todos estamos en la iglesia de Charlie. Charlie, o Cristo, murió a los 33 años, pero cambió el rumbo de la historia. Charlie murió a los 31 años, pero gracias a su entrega también ha cambiado el rumbo de la historia. Oren de nuevo, lean la Biblia de nuevo, vayan a la iglesia el próximo domingo y el siguiente y libérense de las tentaciones y las cadenas de este mundo. Fue un misionero con un espíritu noble y un gran propósito. No odiaba a sus oponentes, quería lo mejor para ellos. Ahí es donde discrepé con Charlie. Yo odio a mi oponente y no quiero lo mejor para él. Lo siento, Erika. Pero ahora Erika puede hablar conmigo y con todo el grupo y tal vez puedan convencerme de que eso no está bien, pero no soporto a mi oponente. Charlie está enfadado, ahora está molesto conmigo. Bien, sé que ya lo hemos mostrado antes, solo un par de puntos interesantes. Dice, hemos liberado un dragón. Bueno, uno de los oradores dijo eso. El dragón le dio su poder, su puesto y su gran autoridad. Había espiritismo en esto porque Charlie está mirando. ¿Es esa la religión del dragón?
definitivamente no es la religión bíblica, ¿cierto? Um, Hegseth cometió un pequeño error. Kirk es noruego, no alemán, pero es un detalle sin importancia. Es interesante que invocar el nombre Kirk, que en noruego significa iglesia, y lo llevaron hasta Roma y Atenas, básicamente toda la estatua de Daniel. Pero Martín, ¿dónde estaba Jesús? En ninguna parte. La cosa es, como bien dices, esto demuestra el poder del otro bando. Sí, e iban a establecerlo para que perdurara para siempre. Y en la Knesset judía dijeron lo mismo, será recordado durante miles de años. Martín, si el fin del mundo se acerca y el verdadero milenio es instaurado por Cristo, no aquí en la tierra, sino como un juicio en el cielo, entonces Él establecerá su reino. Y después de ese milenio habrá una resurrección de los injustos y una destrucción de los injustos. Y se creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el modelo bíblico, ¿no? Ese es el bíblico, sí. Entonces, ¿qué modelo tenemos aquí? ¿No es un modelo de dragón? Es un modelo de dragón al 100%, porque Trump decía que todo el tiempo esta era la era de edad de oro de Estados Unidos. De acuerdo. Ahora, si este es un modelo de dragón, es la externalización de la jerarquía, Para mí, en términos prácticos, esto es lo que estamos viendo. pero podemos tener también una manifestación literal del poder demoníaco. Sí, porque Satanás también tiene sus planes. Sin duda tiene sus planes y finalmente se manifestará, pero esperaremos ese momento. Veamos qué otras noticias interesantes hay sobre manifestaciones. El video recién publicado, captado por un drone Reaper estadounidense, muestra un orbe brillante frente a la costa de Yemen. De repente, a la izquierda de la pantalla se ve un misil Hellfire que impacta contra el objeto no identificado y rebota. Al reproducir el video a cámara lenta, se ve que el misil Hellfire continúa su trayectoria. Esta trayectoria se aprecia mejor desde este ángulo de visión más alejado. No se muestra un segundo drone Reaper que lanzó el misil. El congresista Eric Vers compartió un video ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre lo que militares denominan fenómenos aéreos no identificados, más conocidos como ovnis. Se trata de un misil Hellfire impactado contra ese ovni y rebotando, y siguió su camino. Siguió su camino y parece que se llevó los restos consigo. Sí, ¿qué demonios es eso? Cuando un Hellfire impacta contra algo sólido con un golpe cinético, generalmente no queda mucho de lo que se esté impactando. Un informe gubernamental recientemente reveló que el gobierno recibió más de 750 nuevos avistamientos de UAP en el año fiscal 2024, lo que llevó a los legisladores a investigar el misterio y las preocupaciones de seguridad nacional que plantean estos objetos. ¿Les asusta este video, chicos? ¿Sí o no? Sí. Wiggins, sí. Sí. A mí también. Hay mucha información que no aparece en ese video, como la misión que estaban realizando y como dijeron, ¿qué estamos viendo aquí? Sabemos que el ejército estadounidense estaba llevando a cabo ataques aéreos contra objetos hutíes en ese momento. Funcionarios del Pentágono informaron a CBS News sin comentarios. Muy bien, se habla mucho de ovnis, ya lo hemos comentado antes. No hace falta que repita mi experiencia personal con los ovnis. Luego surgió el informe de un cometa enorme con fenómenos muy extraños y podría tratarse de tecnología alienígena, así lo evaluó un astrofísico de Harvard, ya que no se comportaba como un cometa normal. Presentaba fenómenos extraños y afirma que podría ser un artefacto de tecnología alienígena en lugar de un cuerpo celeste natural, debido a su peso de más de 33.000 millones de toneladas y un diámetro de al menos 5 kilómetros. Básicamente podría ser una ciudad alienígena que se dirige hacia acá. Pero sea como sea, siempre hemos sostenido que probablemente se trata de manifestaciones demoníacas, ¿cierto? Joe Rogan habló con ese físico, veamos qué tiene que decir. La cosa se está poniendo muy loca. Sí, hay mucha desinformación. Algunos dicen que me inventé este objeto para desviar la atención de los archivos de Epstein.
¿Es eso lo que se dice? Sí, y dije, miren, este objeto tiene el tamaño de la isla de Manhattan, está a una distancia de 4 veces y media la distancia entre la Tierra y el Sol. Si pudiera hacerlo visible, sería más poderoso que el Papa. Y como estamos hablando de un objeto gigante que se puede ver desde cualquier lugar de la Tierra, se puede comprar un telescopio en línea de medio metro para observarlo. Está ahí afuera, no se puede falsificar. Al principio, mucha gente restaba importancia a tus preocupaciones y decía que este objeto no era más que un cometa, algo muy normal. Pero a medida que se acercaba y obteníamos más datos, parece que tenías razón. Es un objeto muy inusual. Es fundamental reconocer que por lo general los asuntos científicos tienen muy poco impacto en el futuro de la humanidad. La mayoría seguimos como si nada hubiera pasado. Sin embargo, si alguna vez nos topamos con tecnología extraterrestre, todo cambiará. Afectará a los mercados financieros y a la política de manera significativa. Mi punto es simple. Esto es diferente a otros asuntos científicos. Las agencias de inteligencia saben muy bien que los eventos con muy baja probabilidad deben tomarse en serio, ya que podrían tener implicaciones importantes. Había una frase al final del artículo que sugería que la trayectoria podría haber sido diseñada y el editor dijo que el artículo no se publicaría a menos que se eliminara esa frase. Así que cuando escuchen a los expertos en cometas que afirman que tal o cual cosa nunca se publicó en una revista revisada por pares, ¿saben qué? Son los editores o revisores quienes bloquean el debate sobre las posibilidades. Creo que esto es inapropiado, especialmente en el caso de la tecnología extraterrestre, porque podría tratarse de un cisne negro. Podría ser algo que afecte el futuro de la humanidad. Y si actuamos de forma muy conservadora, quizás no duremos mucho. Bueno, Martín, sea alienígena o no, veamos qué dijo J.D. Vance el 30 de octubre. Creo que se ajusta eso más a nuestra forma de pensar. Así que quizás estén cerrando el círculo y se están dando cuenta de que existe una externalización de la jerarquía. Creo que 2025 definitivamente no será un año aburrido. No, no es nada aburrido. J.D. Vance dice que los ovnis y los extraterrestres podrían ser fuerzas espirituales. Interesante, ¿verdad? Mientras el vicepresidente promete llegar al fondo del misterio, dice, soy un firme creyente de que existen cosas que no podemos explicar. Si otra persona ve un extraterrestre, yo tal vez veo un ángel o un demonio. Mejor elige qué vas a ver, ¿verdad? Definitivamente. Y no se supone que debemos probar los espíritus. Creo que hay fuerzas espirituales que influyen en el mundo físico que muchos de nosotros no vemos ni comprendemos. Quizás vemos sus manifestaciones. En ese momento, Vance añadió que cree que hay fuerzas espirituales que influyen en el mundo físico que muchos de nosotros no vemos ni comprendemos. Y dijo que contempla lo desconocido a través de la fe más que del miedo. ¿Son extraterrestres? ¿O nuestro ángel de la guarda o una fuerza que desea activamente hacernos daño? No sé la respuesta a esa pregunta, dijo. Bueno, Martín, si es un demonio, quiere hacernos daño. Si es un ángel, quiere ayudarnos. ¿Cómo distinguimos entre los que son de la luz y los que son de las tinieblas? Si no hablan conforme a esta palabra, no hay luz en ellos. Y no dice la Biblia, hay de los que llaman luz a las tinieblas y a las tinieblas luz. Sí, sí. ¿Y acaso la jerarquía espiritual no hace precisamente eso? ¿Recuerdas ese tipo de video que dijo que la luz vencerá la oscuridad? Pero está invirtiendo los dos. Eso es invertir los dos. Cuidado. Terminemos con Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad,
Están gritando eso y entregan premios Nobel y los dedican si no están en el camino correcto. Entonces, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos la luz. ¿Qué es la luz? Es la palabra de Dios. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa es la conclusión. Esto es lo que tenemos que hacer. Así que aún tendremos que hablar de cómo vamos a mantenernos en pie. Esto es un preludio para mantenernos en pie. Bien, hemos visto que el barco choca contra el iceberg. El iceberg es el error. Y tenemos que chocar contra él. Entonces, ¿cómo vamos a mantenernos en pie? Eso aún está por venir. Así que, Martín, en lugar de una sola conferencia, parece que vamos a tener 3 sobre este tema. Y bueno, dejémoslo aquí. Y digamos que este es el estado actual del mundo. Así es. Está en armonía con lo que las Escrituras dicen que sucederá en esta tierra. Y vemos a los poderes alineándose exactamente como la Biblia lo predijo que sucedería. Así que creo que estamos en los últimos días. Oremos. Padre Celestial, ciertamente estamos en tiempos difíciles e interesantes. Y ahora los cristianos debemos decidir bajo qué bandera queremos estar. ¿Queremos estar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel o bajo la bandera del enemigo que basa toda su religión en tradiciones? Las tradiciones de los hombres en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ayúdanos a tomar decisiones correctas en el nombre de Jesús. Amén.